It's time for basketball, and Uber Eats is dropping deals on game day favorites to keep you locked in on the action. Like when you're craving a buzzer beater, but also buffalo wings. Or when an upset makes you want to ugly cry into a pizza. And right now, Uber Eats has game day deals from McDonald's, Popeyes, Pizza Hut, Wendy's, and hundreds more local favorites. So you can keep your eyes on the ball and your hands on a hamburger. Order now, only on Uber Eats. Product availability varies by region. See app for details. Lowe's knows member-only doorbuster deals make SpringFest savings even better. Right now, rewards members can get 3 19.3-ounce Bonnie Plants vegetables and herbs for just $10. Plus, save $50 on a Char-Broil Performance Series 4-burner grill, now $149. Lowe's, we help, you save. Valid through 4/7, excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location, subject to change, while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Su nombre era Acab, un rey con poder absoluto, pero con un corazón inclinado hacia el mal. Gobernó Israel, pero no como un líder justo, sino como un hombre consumido por la idolatría, la ambición y la manipulación. No fue solo su reinado lo que marcó la historia, sino la influencia oscura que lo rodeaba. Su esposa, su consejera, su perdición. Juntos desafiaron a Dios, persiguieron a sus profetas y sumergieron a Israel en una espiral de corrupción y sangre. Pero todo poder tiene un límite, y cuando la justicia divina cae sobre un hombre, no hay palacio, ejército ni riqueza que lo proteja. Esta es la historia de la caída del rey Acab, y cuando la escuches, entenderás por qué el precio de desafiar a Dios siempre se paga. En Primera de Reyes 16, 29, 30, se narra: y Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes de él. El relato de Acab, el séptimo rey de Israel, comienza en un contexto de inestabilidad política y espiritual en el reino del norte. Israel, tras su separación del reino de Judá después del reinado de Salomón, había sido gobernado por varios reyes que, en su mayoría, desviaron al pueblo de la adoración al Dios verdadero, guiándolos hacia la idolatría. Acab fue hijo del rey Omri, un líder militar y político fuerte que consolidó el poder en Israel y estableció la ciudad de Samaria como la nueva capital del reino. Aunque Omri fue un rey exitoso desde el punto de vista político y militar, la Biblia lo describe como un hombre que hizo lo malo ante los ojos del Señor, en Primera de Reyes 16, 25. Sin embargo, su hijo Acab superó a su padre en maldad y corrupción espiritual. Uno de los actos más trascendentales y desastrosos de Acab fue su matrimonio con Jezabel, hija del rey Et-Baal de Sidón. Tiro y Sidón formaban parte del territorio fenicio. Jezabel no solo trajo consigo una alianza política estratégica con los fenicios, un pueblo próspero y poderoso en la región, sino que también introdujo una devoción fervorosa al dios Baal y a la diosa Astarte. El matrimonio entre Acab y Jezabel fue visto desde el punto de vista político como una jugada estratégica para fortalecer las alianzas comerciales y militares entre Israel y Fenicia. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, fue una catástrofe. Jezabel, lejos de aceptar la fe en el Dios de Israel, impuso su propia religión pagana en el reino, promoviendo el culto a Baal y construyendo templos y altares en Samaria. Bajo su influencia, Acab no solo toleró la idolatría, sino que se convirtió en un ferviente adorador de Baal. La Biblia relata que construyó un templo y un altar dedicado a Baal en Samaria y plantó un poste de Astarte, una deidad femenina relacionada con la fertilidad y la guerra. El texto bíblico deja claro que Acab se convirtió en uno de los peores reyes de Israel al sobrepasar a sus predecesores en maldad y desobediencia a Dios. En Primera de Reyes 16, 33, se narra: y Acab hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. El reino se sumergió en una profunda idolatría, y Jezabel promovió la persecución contra los profetas del Señor, asesinando a muchos de ellos y estableciendo como oficiales a cientos de profetas de Baal y Astarte en la corte real. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte tuvo una sucesión de reyes mayormente idólatras y alejados de los mandamientos de Dios. Acab fue el séptimo rey de Israel
y su reinado se extendió por 22 años, aproximadamente entre el 874 a.C. y el 853 a.C. Baal era considerado el dios de la fertilidad, la lluvia y las tormentas. En la región agrícola de Canaán, la adoración a Baal era común, ya que se creía que él controlaba las lluvias y por lo tanto las cosechas. Astarte, también conocida como Asera o Ishtar, era una diosa de la fertilidad, la sexualidad y la guerra. Los rituales asociados con estos dioses a menudo incluían prácticas inmorales y sacrificios humanos. Jezabel era una mujer de carácter fuerte y dominante. Más allá de su papel como reina consorte, tuvo un papel activo en la política y la religión de Israel. Fue la principal promotora del culto a Baal y la perseguidora más feroz de los profetas del Señor. La historia del ascenso de Acab y su alianza con Jezabel nos deja una poderosa lección sobre cómo las decisiones políticas o personales pueden tener consecuencias espirituales devastadoras. Acab permitió que su reinado estuviera controlado por influencias paganas y perdió su identidad como líder del pueblo escogido por Dios. En la vida cotidiana, las personas enfrentan decisiones que, aunque parecen beneficiosas en el corto plazo, pueden tener efectos negativos a largo plazo si comprometen principios éticos o espirituales. El liderazgo requiere sabiduría no solo para buscar alianzas estratégicas, sino también para preservar los valores fundamentales. En Primera de Reyes 17:1 se narra: «Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Con el reinado del rey Acab profundamente sumido en la idolatría y la corrupción espiritual, Dios levantó a uno de los profetas más poderosos y valientes del Antiguo Testamento, Elías el Tisbita. Su misión era clara: confrontar a Acab y al pueblo de Israel por su alejamiento de Dios y su rendición al culto pagano de Baal. Esta declaración fue más que una advertencia meteorológica. Fue un golpe directo al corazón del sistema de creencias que Acab y Jezabel habían impuesto en Israel. Baal era considerado el dios de la lluvia, la fertilidad y la tierra, por lo que la ausencia de lluvia era una confrontación abierta contra la supuesta deidad de la fertilidad. Era como si Elías dijera: Baal no controla la lluvia. El verdadero Dios es quien tiene poder sobre los cielos. La sequía trajo consigo una hambruna severa en todo Israel, debilitando la economía, afectando las cosechas y poniendo en crisis al pueblo. El juicio no solo fue físico, sino también espiritual, pues expuso la impotencia de Baal frente al Dios verdadero. Tras anunciar la sequía, Dios ordenó a Elías que se ocultara en el arroyo de Kerit, al oriente del Jordán, para protegerlo de la ira de Acab y Jezabel, quienes comenzaron a perseguirlo por considerarlo responsable de la catástrofe. En Kerit, Dios cuidó sobrenaturalmente de su profeta. Elías bebía del arroyo y era alimentado por cuervos que cada mañana y tarde le traían pan y carne. 1 Reyes 17:4-6. Este acto simboliza la fidelidad de Dios hacia quienes cumplen su voluntad, incluso en medio del juicio. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sequía afectó también el arroyo, que terminó secándose. Esto no fue un descuido divino, sino parte del plan para guiar a Elías hacia su siguiente misión. Dios envió a Elías a Sarepta de Sidón, en el territorio fenicio, irónicamente, la tierra natal de Jezabel, la promotora del culto a Baal. Allí, encontró a una viuda pobre recolectando leña. Elías le pidió un poco de agua y pan, pero la mujer le explicó que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficientes para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías le respondió con fe. En Primera de Reyes 17:13-14 se narra: «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela». This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with a Business Unlimited smartphone plan. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities.
Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second internet plan with savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Y después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda obedeció, y el milagro ocurrió. Durante toda la sequía, ni la harina ni el aceite se agotaron en su casa. A través de este milagro, Dios mostró que su poder y su misericordia se extendían más allá de las fronteras de Israel. Más adelante, el hijo de la viuda enfermó y murió, y Elías oró fervientemente por él. Dios escuchó su oración y devolvió la vida al niño, marcando el primer registro bíblico de una resurrección. Baal era adorado como el dios de la fertilidad y las lluvias, esenciales para las cosechas. Una sequía en el contexto de la adoración a Baal era una declaración directa de la impotencia del ídolo frente al poder del Dios verdadero. En la tradición israelita, los profetas no solo proclamaban mensajes divinos, sino que también vivían experiencias que simbolizaban esos mensajes. La dependencia de Elías en Querit y su interacción con la viuda de Sarepta reflejan la capacidad de Dios para sostener a su pueblo incluso en tiempos de juicio. El hecho de que Dios realizara un milagro en favor de una mujer extranjera fenicia fue un adelanto del mensaje que Jesús mismo destacaría siglos después al mencionar a la viuda de Sarepta en Lucas 4, 25-26, mostrando que la gracia divina no está limitada por las fronteras nacionales. La historia de la sequía muestra cómo Dios es capaz de proveer en medio de la crisis. Elías fue alimentado por cuervos y luego por una viuda pobre. Esto enseña que Dios puede usar recursos inesperados y personas humildes para cumplir sus planes. En la vida cotidiana, cuando enfrentamos tiempos de sequía, ya sea económica, espiritual o emocional, la historia nos recuerda que Dios tiene la capacidad de sostenernos si confiamos en su provisión. La obediencia de la viuda, a pesar de su escasez, se convirtió en la puerta para recibir la abundancia de Dios. En Primera de Reyes 19:2 se narra: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la de uno de ellos. 5 Tras el triunfo espectacular en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios consumió el sacrificio y los profetas de Baal fueron derrotados, parecía que Israel finalmente se volvería al Señor. Sin embargo, la historia da un giro inesperado. La reina Jezabel, al enterarse de la muerte de sus profetas, reaccionó con furia y determinación. En Primera de Reyes 19:2 se narra: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Este juramento de muerte no fue una simple advertencia, fue una declaración oficial de guerra contra Elías. Jezabel, una mujer de carácter fuerte y devota seguidora de Baal, no estaba dispuesta a ceder su poder espiritual y político. Elías, que había enfrentado valientemente a cientos de profetas paganos y había clamado al cielo para hacer descender fuego y lluvia, experimentó en este momento una profunda crisis emocional. El mensaje de Jezabel quebró su espíritu y, lleno de temor, huyó por su vida al desierto. Elías se dirigió hacia el sur, alejándose del centro del conflicto en Israel, hasta llegar a Bérseba, en el territorio de Judá. Allí dejó a su siervo y se internó solo en el desierto, un gesto que simbolizaba su deseo de aislarse completamente. En medio del desierto, bajo la sombra de un enebro, Elías, agotado física y emocionalmente, clamó a Dios desde lo más profundo de su angustia. En Primera de Reyes 19:4 se narra: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El profeta, que había sido testigo de la intervención divina en múltiples ocasiones, ahora se encontraba en su punto más bajo. Se sentía fracasado, solo y sin propósito. En su corazón, creía que su misión había sido en vano y que el pueblo seguía en rebelión a pesar de los milagros. En lugar de reprender a Elías por su miedo o su deseo de rendirse, Dios respondió con ternura y cuidado. Mientras Elías dormía, un ángel lo tocó y le dijo, en Primera de Reyes 19:5, se narra: levántate y come. Cerca de Elías había un pan recién horneado y un cántaro de agua. Elías comió y volvió a dormir, señal de su profundo agotamiento. El ángel regresó por segunda vez, repitiendo las mismas palabras y añadiendo, en Primera de Reyes 19:7,
Se narra: levántate y come, porque largo camino te resta. Este gesto muestra el carácter compasivo de Dios. Antes de restaurar espiritualmente a Elías o darle nuevas instrucciones, Dios atendió sus necesidades físicas básicas: comida, agua y descanso. Es un recordatorio de que el cuidado divino es integral, abarcando tanto el cuerpo como el alma. Fortalecido por el alimento proporcionado por el ángel, Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el lugar donde Dios se había revelado anteriormente a Moisés y había establecido su pacto con Israel. El número 40, recurrente en la Biblia, simboliza tiempos de prueba, purificación y preparación espiritual. Este viaje no fue solo físico, sino también un proceso de sanación y reflexión interna para Elías. Al llegar al monte Horeb, Elías se refugió en una cueva. Fue allí donde Dios le habló nuevamente, no a través de truenos o fuego, sino mediante un susurro apacible, mostrando que su poder no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino también en la paz y la quietud. Jezabel es recordada como uno de los personajes más infames de la Biblia por su feroz idolatría y su implacable persecución contra los profetas del Señor. Su figura representa la corrupción espiritual y la influencia negativa en el liderazgo político. En la tradición bíblica, el desierto es un escenario recurrente donde los personajes enfrentan sus crisis más profundas y tienen encuentros transformadores con Dios. Moisés, el pueblo de Israel y Jesús también pasaron por el desierto antes de recibir nuevas misiones. El Horeb es un lugar de encuentros clave entre Dios y sus siervos. Fue allí donde Moisés recibió los 10 mandamientos y donde ahora Elías experimentaría una revelación íntima y restauradora. La experiencia de Elías muestra que incluso los más fuertes pueden experimentar agotamiento, miedo y deseo de rendirse. A pesar de sus grandes logros espirituales, Elías se encontró en un momento de debilidad profunda. En la vida cotidiana, muchas personas enfrentan momentos similares tras grandes esfuerzos o éxitos. El cansancio emocional puede llevar al desaliento. La historia enseña que Dios comprende la fragilidad humana y responde con cuidado y compasión. Elías necesitó descanso, alimento y sobre todo, tiempo para reconectar con su propósito. Dios no exige fuerza constante, ofrece espacios para la restauración y la sanación. En Primera de Reyes 19, 15-16, se narra: y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Después de su encuentro transformador con Dios en el monte Horeb, Elías no solo había experimentado una restauración espiritual, sino que también recibió un nuevo propósito. Dios no permitió que su profeta permaneciera en su estado de desesperación, sino que le entregó 3 nuevas misiones que marcarían el futuro de Israel. Dios le ordenó que dejara el monte y siguiera adelante, dándole instrucciones claras para la próxima etapa de su ministerio: ungir a Hazael como rey de Siria, ungir a Jehú como rey sobre Israel, ungir a Eliseo como su sucesor profético. Cada una de estas órdenes tenía implicaciones políticas y espirituales profundas, pues afectaban el destino de Israel y su relación con las naciones vecinas. Dios le indicó a Elías que ungiera a Hazael como rey de Siria. En ese momento, Siria era una nación rival de Israel, pero Dios tenía planes específicos para utilizar a Hazael como un instrumento de juicio contra la casa de Acab. Aunque Elías no realizó personalmente la unción de Hazael, más tarde la llevaría a cabo el profeta Eliseo, su sucesor, en Segunda de Reyes 8, 7-13. Este acto representaba el control soberano de Dios sobre las naciones. Incluso los reyes paganos podían ser usados para cumplir sus propósitos. Hazael más tarde se convertiría en un enemigo feroz de Israel, cumpliendo el juicio divino sobre la nación por su idolatría y su alejamiento del pacto. El segundo encargo de Dios a Elías fue ungir a Jehú, quien más adelante se convertiría en rey de Israel. Jehú fue el hombre elegido para acabar con la dinastía de Acab y con la idolatría promovida por Jezabel. Jehú es conocido en la Biblia por su celo en ejecutar el juicio divino. Cuando finalmente ascendió al trono, llevó a cabo una purga brutal contra la familia de Acab y eliminó a los seguidores de Baal en Israel. Aunque Jehú actuó con fervor en destruir la idolatría, su reinado también tuvo fallas, pues no restauró completamente la adoración a Dios en Israel. Sin embargo, su papel en la historia fue crucial para erradicar la influencia de Acab y Jezabel. El tercer encargo fue ungir a Eliseo como su sucesor,
asegurando así la continuidad del ministerio profético en Israel. Eliseo fue un hombre que, a diferencia de otros profetas, eligió seguir a Elías con una determinación total. Cuando recibió el llamado, quemó su arado y sacrificó sus bueyes en señal de que dejaba su antigua vida atrás para dedicarse completamente a servir a Dios. El hecho de que Dios le diera a Elías un discípulo y sucesor también fue una respuesta a su queja en el monte Horeb. Elías pensaba que estaba solo, pero Dios le mostró que había otros siervos fieles y que su ministerio continuaría a través de Eliseo. Dios le explicó a Elías cómo actuarían los 3 hombres que serían ungidos. En Primera de Reyes 19:17 se narra: al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Esto significaba que el juicio sobre Israel vendría en diferentes niveles y tiempos. Hazael traería opresión desde fuera, Jehú ejecutaría la justicia dentro de Israel, y Eliseo guiaría espiritualmente al pueblo. Este pasaje muestra la soberanía de Dios sobre la historia y la manera en que Él levanta líderes en diferentes esferas, política, militar y espiritual, para cumplir su voluntad. Uno de los momentos más impactantes de este encuentro fue cuando Dios corrigió la visión de Elías sobre su aparente soledad. Elías había repetido en varias ocasiones su queja. En Primera de Reyes 19:10-14 se narra: solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios le reveló una verdad que cambiaría su perspectiva. En Primera de Reyes 19:18 se narra: me he reservado 7,000 en Israel, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Esto significaba que, aunque Elías se sentía solo, no era el único fiel. Había 7,000 israelitas que aún adoraban al Dios verdadero, personas que no habían sucumbido a la idolatría de Acab y Jezabel. Esta revelación le mostró a Elías que su ministerio no había sido en vano y que Dios siempre preserva un remanente fiel en medio de la apostasía. En la cultura hebrea, la unción con aceite era un acto solemne que simbolizaba la elección y el respaldo de Dios sobre un líder, ya fuera un rey o un profeta. La unción no solo confería autoridad, sino que también representaba la presencia y el poder de Dios en la vida del ungido. Siria, Aram, era un reino poderoso que a menudo estuvo en guerra con Israel. La elección de Hazael como rey mostró que Dios controla a las naciones, incluso aquellas que no lo reconocen. A lo largo de la historia de Israel, Dios siempre preservó un grupo de personas que permanecieron fieles a Él, a pesar de la idolatría de la mayoría. Esta idea se repite en varios momentos de la Biblia y es un mensaje de esperanza para los tiempos de crisis. Elías pasó de sentirse completamente solo y derrotado a recibir una nueva misión y una nueva perspectiva. En la vida cotidiana, muchas personas atraviesan momentos de crisis en los que sienten que todo está perdido. Sin embargo, esta historia enseña que Dios no solo sostiene a sus siervos, sino que también renueva su propósito. Cuando alguien se siente desanimado o sin rumbo, Dios no lo descarta. Al contrario, le da una nueva razón para seguir adelante. En Primera de Reyes 19:19 se narra: partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Después de recibir la revelación de Dios en el monte Horeb y las nuevas instrucciones para su misión, Elías emprendió su camino para cumplir la voluntad de Dios. Entre las tareas más importantes que Dios le había encomendado estaba la de ungir a su sucesor, Eliseo. Elías llegó hasta Abel-Mehola, una región fértil en el valle del Jordán, donde encontró a Eliseo hijo de Safat, un joven agricultor que estaba trabajando en el campo con 12 yuntas de bueyes. Este detalle es significativo. Indica que Eliseo provenía de una familia acomodada, pues poseer tantas yuntas de bueyes era un signo de riqueza en la época. Sin decir una palabra, Elías pasó junto a Eliseo y echó su manto sobre él. Este acto fue simbólico y poderoso. En la cultura hebrea, el manto de un profeta representaba autoridad, llamado y unción divina. Al colocarlo sobre Eliseo, Elías estaba transfiriéndole la responsabilidad del ministerio profético. Eliseo comprendió de inmediato la magnitud de este gesto. Sin hacer preguntas, dejó los bueyes y corrió tras Elías, diciendo: en Primera de Reyes 19:20 se narra: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré. Elías, lejos de obligarlo o presionarlo, le respondió de manera enigmática: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?
Esta respuesta enfatizaba que el llamado profético no era una obligación impuesta por Elías, sino una elección personal. Eliseo debía decidir si estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir el propósito de Dios. Este acto no solo fue un gesto de hospitalidad, sino una señal de que Eliseo estaba rompiendo con su vida anterior. No dejó ninguna posibilidad de regresar a su antigua profesión. Su compromiso con la misión de Dios era absoluto. Después de despedirse de su familia, Eliseo se levantó y siguió a Elías, convirtiéndose en su siervo y aprendiz. En el Antiguo Testamento, el manto representaba autoridad espiritual y cobertura divina. En este caso, al arrojar su manto sobre Eliseo, Elías estaba transfiriendo la autoridad profética que había recibido de Dios. Eliseo pidió despedirse de su familia antes de seguir a Elías, lo que indica su sentido de responsabilidad y honor hacia sus padres. Sin embargo, a diferencia del joven rico en el Nuevo Testamento, Eliseo no usó esto como excusa para retrasar su obediencia. Este acto simbolizaba una ruptura total con su antigua vida. Eliseo no dejó ninguna posibilidad de regresar a su profesión como agricultor. Era un compromiso total con el llamado profético. En los tiempos bíblicos, los profetas a menudo tenían discípulos o aprendices que los acompañaban y recibían instrucción. Eliseo pasó varios años sirviendo a Elías antes de asumir plenamente su papel como profeta de Israel. La historia de Eliseo nos muestra el costo del llamado de Dios y la actitud que debemos tener al responder. En la vida cotidiana, muchos enfrentan decisiones similares cuando Dios los llama a una nueva etapa, ya sea en el ministerio, en una carrera o en una misión personal. Eliseo nos enseña que responder a Dios con fe requiere decisión y compromiso total. Hoy en día, esto puede aplicarse a aquellas personas que sienten un llamado a servir a Dios, pero que dudan en dejar su zona de confort. La historia de Eliseo es un recordatorio de que cuando Dios llama, Él provee y capacita a quienes están dispuestos a seguirle con fidelidad. En 2 de Reyes 2:11, se narra: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Después de haber cumplido su misión y haber formado a su sucesor, Elías llegó al final de su ministerio en la tierra. A diferencia de otros profetas y líderes de Israel, Elías no moriría de manera común. Dios tenía preparado para él un final sobrenatural que demostraría su poder y su plan de continuidad en el ministerio profético. Elías y Eliseo comenzaron su último viaje juntos, pasando por varias ciudades clave: Gilgal, punto de partida del viaje y símbolo de consagración; Betel, lugar donde Jacob tuvo su encuentro con Dios; Jericó, ciudad de milagros y victorias en la historia de Israel; el Jordán, lugar de transición y entrada a nuevas etapas. A lo largo del camino, los profetas de cada ciudad advertían a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu maestro? Pero Eliseo respondía con determinación: sí, lo sé, callad. Eliseo se negaba a apartarse de su maestro, mostrando su fidelidad y compromiso hasta el último momento. Al llegar al río Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y el río se abrió en dos, permitiéndoles cruzar en seco, tal como ocurrió con Moisés y Josué. Después de cruzar el Jordán, Elías le hizo una pregunta crucial a Eliseo. En 2 de Reyes 2:9, se narra: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Eliseo, sin dudar, respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esta petición no era una simple solicitud de poder, sino un reconocimiento del papel de Elías como su padre espiritual. En la tradición hebrea, la doble porción era la herencia del hijo primogénito. Eliseo no pedía más poder que Elías, sino ser su legítimo sucesor en el ministerio profético. Elías le respondió: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será concedido. Si no, no. Este detalle mostró que la transmisión del poder profético no dependía de Elías, sino de la voluntad de Dios. Mientras caminaban y hablaban, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego, que separó a los dos. En ese instante, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, al ver este evento extraordinario, exclamó con emoción. En 2 de Reyes 2:12, se narra: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Con estas palabras, Eliseo reconocía que Elías era el verdadero defensor espiritual de Israel, más poderoso que cualquier ejército terrenal. Elías desapareció en el cielo,
convirtiéndose en uno de los pocos personajes en la Biblia que no experimentaron la muerte física junto con Enoc. Después de la partida de Elías, Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de duelo, pero luego recogió el manto de Elías que había caído al suelo. Este acto simbolizaba la transferencia del llamado y la autoridad profética. De regreso al río Jordán, Eliseo tomó el manto, golpeó las aguas y exclamó, en Segunda de Reyes 2:14, se narra, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se abrieron de nuevo, confirmando que el mismo poder que estuvo con Elías ahora estaba sobre Eliseo. Los profetas que observaban desde lejos reconocieron de inmediato que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Así comenzó una nueva era profética en Israel, con Eliseo realizando milagros aún más numerosos que los de su maestro. En la cultura hebrea, los carros eran símbolos de poder y guerra. El carro de fuego representaba la intervención directa de Dios, llevándose a Elías en un acto único en la historia bíblica. Desde los tiempos antiguos, el manto representaba autoridad espiritual y liderazgo. El traspaso del manto de Elías a Eliseo marcaba el reconocimiento divino de Eliseo como el nuevo profeta principal de Israel. Así como Moisés y Josué cruzaron aguas separadas para marcar el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel, Eliseo cruzó el Jordán con el poder de Dios, demostrando que su ministerio había comenzado. La historia del arrebatamiento de Elías y la sucesión de Eliseo nos enseña que el propósito de Dios no depende de una sola persona, sino que continúa a través de aquellos que Él elige. En la vida cotidiana, esto nos recuerda la importancia de preparar a la siguiente generación, de formar líderes y de asegurarnos de que nuestro legado espiritual continúe después de nosotros. También nos enseña que Dios puede terminar una etapa de nuestra vida de manera gloriosa y comenzar algo nuevo a través de otros. Elías fue llevado al cielo, pero su ministerio continuó en Eliseo. Dios siempre levanta nuevos líderes para cumplir su voluntad. Eliseo no apareció de la nada. Pasó años sirviendo a Elías, aprendiendo y preparándose hasta el momento de recibir el manto. Cuando Eliseo preguntó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías?, no estaba buscando a Elías, sino al Dios que le dio poder. Nuestra confianza debe estar en Dios, no en las personas. La historia de Elías y Eliseo culmina con un evento sobrenatural y único en la Biblia: el arrebatamiento de Elías en un carro de fuego. Este momento no solo marcó el fin de un ministerio, sino el inicio de una nueva etapa en la historia profética de Israel con Eliseo como líder. Eliseo demostró su compromiso y fidelidad, recibiendo el doble espíritu de su maestro y continuando la obra de Dios en Israel. Este relato nos deja una enseñanza clara: Dios no deja su obra incompleta. Él siempre tiene un plan para levantar a nuevos siervos y continuar su propósito a través de generaciones. Así como Elías cumplió su misión y pasó el manto a Eliseo, hoy también estamos llamados a preparar y discipular a otros, asegurando que el mensaje de Dios y su propósito continúen hasta el fin de los tiempos. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.